El día de la boda de mi hija, después de que yo pagara 25.000 euros por su ceremonia perfecta, ella tomó el micrófono delante de 150 invitados y me llamó basura humana. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía en mi poder las pruebas de que había estado engañando a su marido con su entrenador personal una semana antes de casarse. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ricardo Sánchez Domínguez, tengo 68 años y durante décadas creí que ser un buen padre significaba aguantar cualquier cosa por amor. Qué equivocado estaba. Todo comenzó hace muchos años, cuando mi matrimonio con Isabel Vega Ruiz se convirtió en un campo de batalla silencioso. Desde que Natalia era pequeña, apenas una niña de 8 años correteando por nuestra casa en Sevilla, Isabel comenzó su trabajo de hormiga. Pequeños comentarios venenosos susurrados al oído de nuestra hija cuando yo no estaba presente. «Tu papá no tiene tiempo para ti, siempre está trabajando», le decía Isabel mientras peinaba su cabello rubio cada mañana antes del colegio. «Si realmente te quisiera, estaría más en casa». Yo llegaba del trabajo a las 7 de la tarde, cansado pero siempre con ganas de jugar con Natalia, de ayudarla con las tareas, de ser el padre que mi propio padre nunca fue conmigo. Pero ella me miraba con esos ojos azules, llenos de reproches que no entendía. Los fines de semana, cuando yo proponía salidas al parque o al zoológico, Isabel siempre tenía una excusa perfecta. Natalia ya tiene planes con sus amigas, o está muy cansada del colegio. Años después entendí que eran mentiras calculadas para crear distancia entre mi hija y yo. La situación empeoró cuando Isabel y yo nos divorciamos en 2015. Natalia tenía 20 años entonces, ya era una mujer adulta, pero el veneno de su madre había hecho efecto durante más de una década. En los procedimientos del divorcio, Isabel logró convencer a Natalia de que yo era el culpable de todo, que había abandonado a la familia por otra mujer. La verdad era completamente diferente. Fue Isabel quien me pidió el divorcio después de años de peleas constantes y manipulaciones. Pero yo seguí intentando. Seguí pagando todo lo que Natalia necesitara, incluso después del divorcio. Su apartamento en el centro de Sevilla, 800 euros mensuales de alquiler, su seguro médico privado, 150 euros cada mes, una mesada de 1.200 euros para que pudiera estudiar su carrera de marketing sin trabajar. Su coche, un Seat Ibiza blanco que le regalé cuando cumplió 21 años. Los gastos de la universidad privada donde estudió, casi 8.000 euros al año durante 4 años. A pesar de todo esto, cada vez que intentaba acercarme a ella, Natalia me trataba con frialdad. Sus visitas eran mecánicas, obligadas. Llegaba a mi casa los domingos, se sentaba en el sofá del salón durante 1 hora exacta, respondía mis preguntas con monosílabos y se marchaba diciendo que tenía cosas que hacer. Nunca me contaba de su vida, de sus sueños, de sus problemas. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros, construido ladrillo a ladrillo por las mentiras de su madre. En 2017, cuando Natalia tenía 22 años, conoció a Andrés Morales Castro en una conferencia de empresarios jóvenes en Málaga. Él tenía 29 años entonces y acababa de heredar la empresa de combustible de su padre fallecido, 3 estaciones de servicio en Andalucía y contratos con grandes transportistas. Un negocio sólido que facturaba más de 2 millones de euros anuales. Recuerdo la primera vez que Natalia me habló de él. Era un domingo de marzo, uno de esos días de primavera sevillana, donde el sol calienta pero la brisa aún es fresca. Estábamos en mi terraza tomando café después de una comida tensa como siempre. «Papá, he conocido a alguien», me dijo de repente, y por primera vez en años vi una chispa de emoción real en sus ojos. «Ah, sí, cuéntame de él», respondí intentando ocultar mi alegría de que finalmente me compartiera algo personal. «Se llama Andrés. Tiene una empresa de gasolineras, es muy trabajador y ambicioso», dijo, y algo en la forma en que mencionó la empresa antes que cualquier cualidad personal me hizo sentir una punzada de inquietud. Pero yo quería creer que mi hija había encontrado el amor. Quería creer que quizás
A través de esta relación, podríamos reconstruir nuestra conexión perdida. Cuando Andrés vino a cenar a casa por primera vez 2 meses después, me cayó bien inmediatamente. Era educado, respetuoso, inteligente. Hablaba de sus planes para expandir el negocio familiar con pasión genuina. Trataba a Natalia con cariño aparente. Durante los siguientes 6 años de noviazgo, yo fui el abuelo financiero no oficial de la relación. Los años pasaron y mi relación con Natalia se mantuvo en esa distancia incómoda que Isabel había cultivado tan cuidadosamente. Pero en 2022, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de mi hija. Cambios sutiles al principio, luego cada vez más evidentes para alguien que la había observado durante casi 3 décadas. Fue durante una de nuestras cenas mensuales en mi casa, un martes de febrero de 2022, cuando noté el primer indicio. Natalia llegó con un bolso Prada nuevo, color negro con herrajes dorados, que debía costar al menos 1.500 euros. Cuando le pregunté por él, me dijo que había sido una pequeña inversión para sentirse bien consigo misma. ¿Inversión?, le pregunté mientras servía la paella que había preparado especialmente para ella. Cariño, un bolso no es una inversión. Papá, no entiendes estas cosas. Es importante proyectar una buena imagen, especialmente ahora que Andrés está expandiendo la empresa, respondió con un tono que me resultó extraño, como si estuviera repitiendo palabras ensayadas. Esa frase se me quedó grabada, especialmente ahora que Andrés está expandiendo la empresa. No había mencionado el amor, la felicidad de estar con él o cualquier cosa personal. Todo giraba en torno a la empresa. Las siguientes semanas comencé a prestar más atención. Durante nuestras conversaciones telefónicas semanales, Natalia siempre dirigía la conversación hacia los logros empresariales de Andrés. Ha firmado un contrato nuevo con una empresa de transportes de Madrid. Está pensando en abrir una 4ª gasolinera en Córdoba. El negocio está creciendo un 20% este año. En abril de 2022, durante una barbacoa familiar en casa de mi hermana Elena, escuché una conversación que me heló la sangre. Natalia estaba hablando con su prima Rocío en el jardín, pensando que nadie las escuchaba. Yo había salido a la terraza para fumar mi puro de después de comer cuando oí sus voces desde el otro lado del seto. ¿Pero de verdad lo amas?, le preguntaba Rocío, que siempre había sido directa como una bala. Rocío, el amor es un concepto muy romántico, respondió Natalia con una risa que me sonó calculada. Andrés me ofrece estabilidad, seguridad económica. ¿No es eso lo que toda mujer busca? Además, cuando nos casemos, yo voy a ser parte de todo esto. La empresa está a nombre de los dos desde el año pasado. Mi mano tembló y el puro se me cayó sobre las baldosas. ¿La empresa estaba a nombre de los dos? Andrés había puesto a Natalia como copropietaria de un negocio millonario sin siquiera estar casados. Eso no era amor, era manipulación pura. Pero lo que más me impactó fue el tono frío, calculador, con el que mi hija hablaba del hombre que supuestamente iba a ser su esposo. No había calor, no había emoción genuina. Hablaba de él como quien habla de una oportunidad de negocio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando al techo, recordando señales que había ignorado. Los gastos excesivos de Natalia habían aumentado considerablemente en los últimos 2 años. Ropa de marca, tratamientos de belleza caros, vacaciones costosas que supuestamente pagaba Andrés, pero que sospechaba que en realidad salían de los fondos de la empresa que ahora compartían. También recordé algo más inquietante. En diciembre de 2021, Natalia había comenzado a hablar de seguridad financiera de manera obsesiva. «Papá, es importante tener un colchón económico», me decía. «Nunca sabes cuándo las cosas pueden cambiar». En aquel momento pensé que había madurado, que había desarrollado responsabilidad financiera. Ahora me daba cuenta de que estaba preparando su futuro a costa de Andrés. Pero fueron sus nuevas rutinas lo que realmente encendió todas mis alarmas. En mayo de 2022, Natalia comenzó a mencionar que tenía mucho trabajo extra en la agencia de marketing donde trabajaba. «Papá, últimamente llego muy tarde a casa, pero es que tenemos varios proyectos importantes». Al principio me enorgullecí de su dedicación laboral,
Sin embargo, algo no cuadraba. Una tarde de junio, decidí pasar por su oficina para invitarla a cenar. Era jueves, las 7:30 de la tarde, una de esas horas en que supuestamente estaba haciendo horas extra. La recepcionista me informó que Natalia había salido a las 5 en punto, como siempre. Esa mentira me golpeó como un puñetazo. Si no estaba trabajando hasta tarde, ¿dónde diablos se metía durante esas horas? ¿Con quién pasaba ese tiempo que le robaba a Andrés y a su relación? Fue entonces, en julio de 2022, cuando tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba proteger a ese joven que, a pesar de todo, me había tratado con respeto y cariño durante años. Andrés no se merecía ser engañado, y si mi propia hija estaba tramando algo turbio, yo tenía la obligación moral de descubrirlo. Contacté con Tomás Navarro Gil, un investigador privado que me había recomendado mi abogado años atrás durante el divorcio. Tomás tenía 45 años, era discreto, profesional, y había trabajado en casos de infidelidades empresariales y personales durante más de 20 años. Ricardo, entiendo tu preocupación, me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina del centro de Sevilla. Como padre, necesitas saber si tu hija está siendo honesta, tanto con su pareja como contigo, que la estás apoyando económicamente. Le expliqué mis sospechas. Las horas extra inexistentes, los gastos excesivos, el interés desmedido en la empresa de Andrés, esa conversación que había escuchado. Tomás asintió con gesto serio. Voy a investigar sus movimientos durante las próximas semanas. Si hay algo que descubrir, lo encontraré, me aseguró. Sus honorarios eran de 60 euros por día más gastos, pero yo estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad por la tranquilidad de saber la verdad. Si estaba equivocado, me alegraría enormemente. Si tenía razón, al menos podría tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Lo que Tomás descubrió en las siguientes semanas destrozaría para siempre la imagen que tenía de mi hija y me prepararía para la humillación más grande de mi vida. Las primeras semanas de agosto de 2022 fueron una montaña rusa emocional. Cada día esperaba la llamada de Tomás con nuevos hallazgos, mientras intentaba mantener mi rutina normal y seguir siendo el padre que financiaba generosamente la vida de Natalia, aunque cada euro que le daba me pesara como una piedra en el estómago. El primer informe llegó un viernes por la mañana. Tomás había estado siguiendo a Natalia durante 10 días, documentando meticulosamente sus movimientos. Los resultados fueron devastadores. Ricardo, siéntate antes de leer esto, me había dicho por teléfono desde su despacho. Tu hija no está haciendo horas extra. Los martes y jueves, cuando supuestamente trabaja hasta las 9 de la noche, sale de su oficina a las 5 en punto y se dirige directamente al residencial Las Palmeras, edificio C, 4º piso. Mi corazón se detuvo. Conocía ese complejo residencial. Era donde vivía Marcos Jiménez Ortega, el entrenador personal que Natalia había contratado hacía un año para ponerse en forma para la boda. Un tipo de 30 años, moreno, musculoso, con esa sonrisa fácil que hace que las mujeres pierdan la cabeza. ¿Cuánto tiempo se queda allí?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Entre 2 y 3 horas cada vez. Sale siempre después de las 8, despeinada, con la ropa arrugada. Ricardo, lo siento, pero no hay duda de lo que está pasando ahí dentro. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina durante 1 hora entera, sin moverme, procesando la traición. No solo me estaba mintiendo a mí, sino que estaba engañando a Andrés de la manera más vil posible. Un hombre que la amaba, que había puesto su empresa a su nombre, que planeaba construir una vida con ella. Pero Tomás aún no había terminado. Durante las siguientes semanas, sus descubrimientos fueron aún más perturbadores. Había interceptado conversaciones telefónicas entre Natalia e Isabel, donde hablaban abiertamente de la estrategia para el futuro. En una grabación del 15 de agosto de 2022, pude escuchar la voz de mi ex esposa aconsejando a nuestra hija: «Tienes que asegurar tu posición antes del matrimonio, Natalia. Asegúrate de que tu nombre esté en todo: la casa, las cuentas bancarias, los contratos comerciales. Los hombres pueden ser muy volubles después de la boda».
Y la respuesta de Natalia me heló la sangre. Tranquila, mamá, ya tengo el 50% de la empresa. Después de la boda voy a convencerlo de que me traspase la casa también. Andrés es tan ingenuo que haría cualquier cosa por mí. ¿Y qué pasa con ese entrenador tuyo?, preguntaba Isabel con un tono cómplice que me revolvió el estómago. Marcos es solo diversión, mamá, una válvula de escape. Andrés es demasiado formal, demasiado serio. Un hombre necesita saber que su mujer tiene experiencia, respondió Natalia riéndose. Esa risa cruel, calculadora, que no reconocía como la de mi pequeña. ¿En qué se había convertido mi hija? Tomás siguió recopilando evidencias durante septiembre y octubre. Fotografías de Natalia entrando y saliendo del apartamento de Marcos. Grabaciones de conversaciones donde planificaba horarios para sus encuentros. Registros de gastos donde usaba dinero de la empresa de Andrés para comprar regalos caros a su amante. Un reloj Casio de 300 euros. Cenas en restaurantes exclusivos. Incluso un fin de semana en un hotel de lujo en Granada que había justificado como un retiro de trabajo. La ironía más amarga era que yo seguía financiando esta doble vida. Los 200 euros mensuales que le enviaba, el alquiler de su apartamento, su seguro médico, todo contribuía a mantener el estilo de vida que le permitía engañar a Andrés tan cómodamente. En noviembre de 2022, Natalia anunció oficialmente su compromiso. Andrés había organizado una cena romántica en el restaurante más exclusivo de Sevilla y le había propuesto matrimonio con un anillo de compromiso que debía costar al menos 10.000 euros. Un solitario de 2 quilates que brillaba en su dedo como una burla cruel. «Papá, estoy tan feliz», me dijo por teléfono esa noche, con una emoción que ahora sabía que era completamente falsa. «Andrés es el hombre perfecto para mí. Vamos a casarnos en septiembre del año que viene. ¿Te parece bien el mes de septiembre?» «Por supuesto, cariño», respondí, tragándome la bilis. «¿Habéis pensado en el presupuesto para la boda?» «Bueno, Andrés dice que podemos gastar hasta 30.000 euros, pero yo pensaba, papá, tú siempre has sido tan generoso conmigo. ¿Podrías ayudarnos con algunos gastos extra? Me haría tanta ilusión tener la boda de mis sueños». Por supuesto que me pedía dinero. No solo me estaba traicionando, no solo estaba engañando al hombre que la amaba, sino que además quería que yo financiara la farsa. «¿Cuánto necesitáis?», pregunté, ya sabiendo que diría que sí, porque a pesar de todo seguía siendo mi hija y una parte masoquista de mí quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Bueno, con la iglesia, el banquete, las flores, la música, la luna de miel, estábamos pensando en unos 15.000 euros adicionales. Sé que es mucho, pero... «No te preocupes, Natalia. Papá se encarga de todo», le dije, y pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Esa noche, después de colgar, me serví un whisky doble y llamé a Tomás. «Quiero que intensifiques la vigilancia», le dije. «Necesito pruebas irrefutables de todo lo que está haciendo. Fotografías, grabaciones, fechas exactas, horarios. Todo lo que puedas conseguir legalmente». «¿Para qué necesitas tanto material?», me preguntó. «Porque voy a financiar esta boda, Tomás. Voy a pagar cada euro que me pida. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando haya llegado lo suficientemente lejos como para no poder dar marcha atrás, le voy a enseñar al mundo entero quién es realmente Natalia Sánchez Vega». Durante los siguientes meses, desde diciembre de 2022 hasta agosto de 2023, seguí representando mi papel de padre generoso y orgulloso. Pagué la iglesia San Salvador, el banquete en el Hotel Alfonso XIII, el fotógrafo más caro de Andalucía, las flores importadas, la orquesta de 12 músicos, incluso la luna de miel de 2 semanas en las Maldivas, que costaba 8.000 euros. Mientras tanto, Tomás documentaba cada encuentro con Marcos. La última cita fue exactamente una semana antes de la boda, el 2 de septiembre de 2023. 3 horas en el apartamento del entrenador, saliendo despeinada y con la ropa arrugada, como siempre. Esa noche, una semana antes de su boda, mi hija había traicionado por última vez al hombre que se iba a casar con ella. Y yo tenía las pruebas de todo. El día llegó finalmente, 9 de septiembre de 2023.
Un sábado soleado, perfecto para una boda, perfecto para una farsa, perfecto para una venganza. El 9 de septiembre de 2023 amaneció con ese cielo azul perfecto que solo Sevilla puede ofrecer en otoño. Mientras me vestía con mi traje gris oscuro, el mismo que había comprado especialmente para esta ocasión, no podía dejar de sonreír irónicamente. Había invertido más de 25.000 euros en esta farsa y cada centavo valdría la pena cuando todo saliera a la luz. La ceremonia religiosa en la iglesia San Salvador estaba programada para las 5 de la tarde. Llegué una hora antes para supervisar los últimos detalles y asegurarme de que todo estuviera perfecto para el gran espectáculo. Las flores blancas importadas de Holanda decoraban cada banco. El fotógrafo Alejandro Ruiz posicionaba sus equipos estratégicamente y los 150 invitados comenzaban a llegar vestidos con sus mejores galas. Natalia llegó en una limusina blanca que yo había alquilado por 500 euros el día. Estaba radiante en su vestido de novia de seda italiana que costó 4.000 euros con un velo de encaje que había pertenecido a mi abuela. Verla tan hermosa me causó una punzada de dolor genuino. Durante un segundo, mi corazón de padre olvidó todo lo que sabía sobre ella y solo vio a mi niña pequeña convertida en una mujer deslumbrante. «Papá, gracias por hacer esto posible», me dijo mientras caminábamos por el pasillo central de la iglesia, su brazo entrelazado con el mío. «No sabes lo que significa para mí tenerte aquí, caminando conmigo hacia el altar». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo conocía la verdad detrás de esa máscara perfecta. Cada paso que dábamos hacia Andrés, que nos esperaba junto al altar con una sonrisa nerviosa y emocionada, era un paso más hacia la consumación de su engaño. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Andrés pronunció sus votos con lágrimas en los ojos, prometiendo amar y proteger a Natalia para toda la vida. Ella respondió con palabras hermosas sobre el amor eterno y la fidelidad, palabras que me resultaron nauseabundas, conociendo lo que había estado haciendo con Marcos apenas una semana antes. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron en la iglesia histórica. Los flash de las cámaras capturaron el momento del beso y yo aplaudí como todos los demás, manteniendo mi papel de padre orgulloso hasta el final. Pero fue durante el traslado al Hotel Alfonso XIII donde comenzaron los primeros signos de lo que vendría después. El autobús de lujo que había contratado para transportar a los invitados se retrasó media hora por un problema mecánico. Natalia, que hasta ese momento había mantenido la compostura, empezó a mostrar su verdadero temperamento. «Esto es inaceptable», le gritó al coordinador del evento, un hombre mayor que había organizado cientos de bodas sin problemas. «Mi boda tiene que ser perfecta, no puede haber errores». Andrés intentó calmarla. «Amor, son solo 30 minutos, los invitados lo entenderán». «Tú no lo entiendes», le espetó ella con una voz que corté como cristal roto. «Esta es mi boda, la boda de mis sueños, todo tiene que salir perfecto». Ya en el hotel los problemas continuaron. El aire acondicionado del salón principal no funcionaba correctamente. Con 150 personas, elegantemente vestidas en un espacio cerrado, durante el caluroso septiembre sevillano, la temperatura se volvió insoportable rápidamente. Los invitados comenzaron a abanicarse con los menús, las mujeres se quitaron sus chaquetas y el maquillaje empezó a correrse por el sudor. «Arreglen eso inmediatamente», le ordenó Natalia al gerente del hotel con esa voz autoritaria que no reconocía como la de mi hija. «Pagamos una fortuna por este lugar». El gerente, visiblemente nervioso, explicó que tenían técnicos trabajando en el problema, pero que podría tomar una hora solucionarlo completamente. Natalia se puso furiosa, pero el verdadero desastre llegó cuando sirvieron la cena. Había encargado filetes de ternera como plato principal para todos los invitados, especificando claramente que quería cortes de primera calidad. Sin embargo, por un error en la cocina, habían preparado apenas 80 porciones en lugar de las 150 necesarias. «¿Cómo es posible que no haya suficiente comida?», exclamó Natalia cuando el chef se acercó discretamente para explicar el problema.
Hay invitados que se van a quedar sin cenar en mi boda. El chef, un profesional con décadas de experiencia, sugirió soluciones rápidas. Preparar rápidamente un plato alternativo de pollo para los invitados restantes, o servir porciones más pequeñas de ternera para que alcanzara para todos. Pero Natalia estaba fuera de sí. No, quiero exactamente lo que pedí. 150 filetes de ternera de primera calidad. No me importa cuánto tiempo tome. Andrés, claramente incómodo por el espectáculo que estaba dando su flamante esposa, intentó mediar. Cariño, quizás podríamos aceptar la solución del pollo. Los invitados lo entenderán y así podremos continuar con la celebración. Natalia lo miró con una furia que me hizo estremecer. En ese momento, pude ver a la verdadera persona que se escondía detrás de la máscara de novia perfecta. Sus ojos brillaban con una rabia desproporcionada. Su rostro se había enrojecido y sus manos temblaban de ira. «Tú también me estás fallando», le gritó a Andrés delante de varios invitados que presenciaron la escena. «Se supone que esto tiene que ser perfecto. Se supone que tú tienes que apoyarme». El pobre Andrés se quedó callado, claramente humillado por el arrebato público de su esposa. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas y pude ver cómo algunos comenzaron a susurrar entre ellos sobre el comportamiento extraño de la novia. Mientras tanto, yo observaba todo desde mi mesa, sorbiendo lentamente mi copa de vino y esperando. Cada explosión de ira de Natalia, cada momento de tensión, era como una sinfonía para mis oídos. Estaba mostrando su verdadero carácter delante de todos, preparando el terreno para lo que yo sabía que vendría después. Finalmente, a las 11 de la noche, después de que solucionaran el problema de la comida sirviendo una mezcla de ternera y pollo, y después de que arreglaran parcialmente el aire acondicionado, comenzó el baile. La orquesta de 12 músicos que había contratado empezó a tocar, y las luces tenues crearon un ambiente más relajado en el salón. Los invitados, aliviados de poder finalmente disfrutar de la fiesta después de horas de tensión, se dirigieron a la pista de baile. Natalia y Andrés abrieron el baile con un vals que habían ensayado durante meses, y por unos minutos todo pareció volver a la normalidad. Pero yo sabía que lo peor estaba por venir. Podía verlo en los ojos de Natalia, en la forma en que me miraba de vez en cuando, con esa mezcla de resentimiento y desprecio que había estado cultivando durante años. Toda la tensión acumulada durante el día, todos los problemas con la organización, habían sido solo el preludio de lo que se avecinaba. Cuando el DJ tomó el micrófono y anunció que la novia quería dirigirse a los invitados para agradecerles su presencia, mi corazón se aceleró. Este era el momento para el cual me había estado preparando durante meses. Natalia subió al pequeño escenario con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, tomó el micrófono con manos temblorosas por la adrenalina y la ira acumulada, y miró directamente hacia donde yo estaba sentado. Era la hora de la verdad. Natalia subió al escenario con pasos decididos, su vestido de novia ondeando detrás de ella como las velas de un barco en tormenta. El micrófono captó el sonido de su respiración agitada mientras se posicionaba frente a los 150 invitados que habían dejado de bailar para escuchar sus palabras de agradecimiento. «Buenas noches a todos», comenzó con una voz que intentaba sonar dulce, pero que yo detecté cargada de tensión. «Quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para Andrés y para mí». Los invitados aplaudieron educadamente. Andrés, parado al pie del escenario, la miraba con adoración genuina, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Mi hermana Elena, sentada en la mesa familiar, sonreía orgullosa de su sobrina. Los amigos de la universidad de Natalia levantaron sus copas en un brindis silencioso. «Ha sido un día maravilloso, aunque con algunos contratiempos», continuó Natalia, y pude notar cómo su voz se endurecía gradualmente. «Pero así es la vida, ¿verdad? Siempre hay personas que te decepcionan cuando más las necesitas». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas confusas. Esas no eran las palabras típicas de agradecimiento que esperaban escuchar en una boda. Natalia hizo una pausa dramática. Sus ojos, recorriendo el salón,
hasta encontrarse con los míos. En ese momento, vi algo que me heló la sangre, una sonrisa cruel, fría, que transformó completamente su rostro hermoso en algo irreconocible. Hay personas que crees que siempre estarán ahí para ti, que crees que te aman incondicionalmente, prosiguió, sin apartar su mirada de mí. Pero luego descubres que todo ha sido una mentira, una fachada para ocultar lo egoístas y mezquinas que realmente son. El silencio en el salón se había vuelto sepulcral. Los meseros dejaron de servir las copas. Los músicos intercambiaron miradas nerviosas. Andrés frunció el ceño, claramente confundido por el rumbo que estaban tomando las palabras de su esposa. «Papá», dijo Natalia de repente, señalándome directamente con el dedo mientras sostenía el micrófono con la otra mano. «Quiero que todos sepan quién eres realmente». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en el salón podrían escucharlo. Pero mantuve mi compostura, mi rostro impasible, mis manos firmemente colocadas sobre la mesa. Había estado esperando este momento durante meses. «Todos aquí piensan que eres un padre generoso, un hombre respetable», continuó con una voz que subía de volumen. «Pero yo sé la verdad. Tú abandonaste a nuestra familia cuando tenía 8 años. Nos dejaste sin dinero, sin apoyo, sin nada». Los murmullos se intensificaron. Algunos invitados me miraron con sorpresa y desaprobación. Mi hermana Elena se puso de pie, claramente dispuesta a defender mi honor, pero le hice una señal discreta para que se mantuviera callada. «Mi madre y yo tuvimos que salir adelante solas mientras tú te divertías con otras mujeres», gritó Natalia, su voz quebrándose con una emoción que parecía genuina, pero que yo sabía que era puro teatro. «Años esperando que regresaras, años esperando que fueras el padre que prometiste ser». Andrés subió al escenario y trató de quitarle el micrófono suavemente. «Amor, creo que es mejor que...» «No me toques», le gritó Natalia, apartándose bruscamente de él. «Esto es algo que necesito decir, algo que he estado guardando durante demasiado tiempo». Se dirigió nuevamente hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran reales o fingidas. «Y ahora apareces aquí, en mi boda, pretendiendo ser el padre perfecto, pagando por todo para limpiarte la conciencia, pero el dinero no borra lo que nos hiciste». El salón estaba en shock total. Algunos invitados habían comenzado a levantarse de sus asientos, claramente incómodos con la situación. Las amigas de Natalia la miraban con una mezcla de horror y fascinación. Los colegas de Andrés parecían no saber dónde meterse. «Eres basura humana», exclamó finalmente Natalia, pronunciando cada palabra con una precisión cruel que atravesó el aire como balas. «Basura humana, eso es lo que eres. Un hombre que abandona a su familia y luego pretende comprar su perdón con dinero sucio». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. 150 personas contenían la respiración esperando mi reacción. Andrés había palidecido completamente, mirando alternativamente a su esposa y a mí como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Pero yo no dije nada. Me quedé sentado en mi silla, con las manos calmadamente colocadas sobre la mesa, y sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que contenía años de conocimiento acumulado sobre la verdadera naturaleza de mi hija. Lentamente me puse de pie. Mi silla se deslizó hacia atrás con un sonido suave sobre el suelo de mármol. Todos los ojos estaban clavados en mí, esperando que gritara, que me defendiera, que montara una escena igual de dramática que la de Natalia. En cambio, me dirigí calmadamente hacia mi hermana Elena. Me incliné para darle un beso en la mejilla y le susurré al oído: «Cuida de ti misma. Esto acaba de comenzar». Luego caminé con pasos medidos hacia las puertas traseras del salón, las mismas por las que habían entrado los meseros toda la noche. Mi sonrisa se hacía más amplia con cada paso. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, escuchar los murmullos que comenzaban a surgir, pero no me volví ni una sola vez. Cuando llegué a las puertas, me detuve por un momento y giré ligeramente la cabeza. Pude ver a Natalia en el escenario, todavía con el micrófono en la mano, su rostro una máscara de triunfo y satisfacción.
Andrés había bajado del escenario y hablaba urgentemente con algunos de sus amigos, claramente avergonzado por el espectáculo que acababa de protagonizar su flamante esposa. «Perfecto», murmuré para mí mismo, y salí del salón. Mientras caminaba por los pasillos del hotel hacia la salida principal, saqué mi teléfono móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de Tomás y varios mensajes de texto. «¿Cómo ha ido? ¿Está listo el plan?», decía el último mensaje. Le respondí con una sola palabra: «Comenzamos». Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me serví un whisky de Malta de 30 años que había estado guardando para una ocasión especial. Me senté en mi terraza, mirando las luces de Sevilla que se extendían ante mí como un tapiz brillante, y brindé en silencio. «Por la justicia», dije en voz alta, alzando mi copa hacia las estrellas, «y por las consecuencias de nuestros actos». Al día siguiente comenzaría la segunda fase de mi plan. Natalia había cruzado la línea de no retorno y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de años de mentiras, manipulaciones y crueldad. Había subestimado completamente a su viejo padre, pensando que podía humillarme públicamente sin repercusiones. Pero como iba a descubrir muy pronto, Ricardo Sánchez Domínguez no era un hombre que se dejara pisotear sin respuesta. Y la respuesta que había estado preparando durante meses sería devastadora. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que finalmente había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. El lunes 12 de septiembre de 2023, 3 días después de la humillación pública que había sufrido en la boda, desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No había rastro de dolor o tristeza en mi corazón, solo una determinación fría y calculada que me llenaba de energía. Durante el desayuno, repasé mentalmente cada paso del plan que había estado perfeccionando durante meses. Tomás me había entregado un dossier completo con todas las evidencias necesarias: fotografías fechadas de las visitas de Natalia al apartamento de Marcos, grabaciones de conversaciones comprometedoras con Isabel, registros bancarios que mostraban cómo había usado el dinero de la empresa de Andrés para financiar sus aventuras extramatrimoniales. Mi primera acción fue llamar al banco BBVA, donde tenía domiciliado el pago mensual del alquiler del apartamento de Natalia. Hablé directamente con mi gestora personal, Carmen Delgado, quien me conocía desde hacía más de 20 años. «Buenos días, Carmen. Necesito cancelar inmediatamente la domiciliación del alquiler del apartamento en la calle Regina número 47. Número de cuenta: S76-0182-5678-9012-3456. Le dije con una voz serena pero firme. «Por supuesto, señor Sánchez». «¿Hay algún problema con la propiedad?», preguntó Carmen con su tono profesional habitual. «Digamos que ha habido un cambio de circunstancias familiares. La domiciliación debe cesar inmediatamente», respondí. «También necesito cancelar el pago automático del seguro médico de Sanitas y la transferencia mensual de 1.200 euros a la cuenta de mi hija». Carmen guardó silencio durante unos segundos, procesando las implicaciones de mis peticiones. «Señor Sánchez, entiendo que estos son asuntos delicados. ¿Está seguro de que quiere proceder con todas estas cancelaciones?» «Completamente seguro, Carmen, y necesito que todo esté efectivo antes del final del día de hoy». «Muy bien, señor. Le enviaré los documentos de confirmación por correo certificado antes de las 6 de la tarde». Mi segunda llamada fue a la agencia de viajes Halcón, donde había reservado y pagado completamente la luna de miel de Natalia y Andrés en las Maldivas. El viaje estaba programado para comenzar el jueves 14 de septiembre, apenas 2 días después. «Buenos días, me llamo Ricardo Sánchez Domínguez y necesito cancelar inmediatamente la reserva número ML7849-2023 para 2 personas en el resort Conrad Maldives Rangali Island», expliqué a la agente de atención al cliente. «Déjeme revisar su reserva, señor Sánchez. Veo que el viaje comienza pasado mañana. Lamentablemente, las cancelaciones con menos de 72 horas de antelación conllevan una penalización del 80% del valor total». «No me importan las penalizaciones», respondí firmemente.
Quiero la cancelación completa e inmediata, y quiero que se notifique oficialmente a los huéspedes que la reserva ha sido cancelada por el pagador original. Entiendo, señor. La cancelación se procesará inmediatamente y se enviará una notificación a la dirección de correo electrónico registrada de los huéspedes. La tercera llamada fue la más satisfactoria de todas. Contacté con Sanitas, la compañía de seguros médicos privados donde tenía contratada una póliza familiar que cubría a Natalia desde hacía más de 10 años. Buenos días, soy Ricardo Sánchez, póliza número SA 4556789-2013. Necesito dar de baja inmediatamente a mi hija Natalia Sánchez Vega de la cobertura familiar, informé al representante. ¿Puede indicarme el motivo de la baja, señor Sánchez?, preguntó el empleado. La beneficiaria ya no cumple los requisitos familiares para mantener la cobertura, respondí con una fría precisión legal. La baja debe ser efectiva inmediatamente. Entendido, señor. La baja se procesará hoy mismo y la nueva póliza sin la beneficiaria estará activa a partir de mañana. Mientras realizaba estas llamadas, recibí varios mensajes de texto y llamadas perdidas. Algunos eran de mi hermana Elena, preocupada por lo que había sucedido en la boda. Otros eran de familiares y amigos que habían presenciado el espectáculo y querían saber mi versión de los hechos. Pero el mensaje que más me interesaba era de Tomás. Ricardo, Andrés está intentando contactarte. Parece que quiere hablar contigo personalmente. Decidí ignorar todas las comunicaciones por el momento. Mi plan requería que las primeras consecuencias de mis acciones se sintieran antes de cualquier conversación o explicación. A las 2 de la tarde, mientras almorzaba tranquilamente en mi restaurante favorito del centro histórico, recibí la primera llamada desesperada de Natalia. «Papá, ¿qué has hecho?», gritó al otro lado de la línea con una voz histérica que me resultó música para los oídos. «El banco me ha llamado diciendo que han cancelado el pago del alquiler y la agencia de viajes dice que nuestra luna de miel está cancelada». «Buenos días, Natalia», respondí con una calma deliberada mientras cortaba mi solomillo. «¿Qué tal tu primer día de casada? No me vengas con sarcasmos, explícame qué está pasando», siguió gritando, su voz quebrada por la desesperación. «Verás, hija, después de tu hermoso discurso del sábado por la noche, he tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra relación padre-hija», dije lentamente, saboreando cada palabra. «Y he llegado a la conclusión de que tenías razón. Soy basura humana. Y la basura humana no debería estar financiando la vida de personas tan exitosas y autosuficientes como tú. Pero papá, yo no quería decir», comenzó a balbucear, su tono cambiando drásticamente de la ira a la súplica. «Oh, pero yo creo que sí querías decirlo», la interrumpí. «De hecho, lo dijiste delante de 150 testigos. Fue muy claro y muy público. ¿Y sabes qué, Natalia? Me has liberado. Me has liberado de la obligación de seguir financiando la vida de alguien que me considera basura humana. Por favor, papá, fue el estrés de la boda. Estaba nerviosa, no pensaba con claridad», suplicaba ahora, toda su arrogancia anterior evaporada. «El estrés es una cosa curiosa», reflexioné en voz alta. «Hace que las personas muestren su verdadero carácter. Y tú mostraste el tuyo muy claramente el sábado por la noche. Pero la luna de miel, Andrés está devastado. Dice que sus amigos se están riendo de nosotros», gritó desesperada. «Ah, sí, Andrés», dije con fingida preocupación. «Pobre muchacho. Debe ser muy incómodo para él que su flamante esposa haya montado semejante espectáculo en su propia boda. Realmente debería hablar con él para disculparme por haber criado a una hija tan expresiva». «No te atrevas a hablar con Andrés», exclamó Natalia, y pude detectar pánico genuino en su voz. «¿Por qué no, cariño? ¿Hay algo que no quieras que sepa sobre ti?», pregunté con una inocencia estudiada. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos. Podía escuchar su respiración agitada, podía imaginar su mente trabajando frenéticamente, tratando de calcular qué sabía yo y qué no sabía. «Papá, por favor», dijo finalmente con una voz pequeña y quebrada. «Podemos arreglar esto. Podemos hablar como adultos. Yo me disculpo por lo que dije, estaba fuera de lugar».
Oh, Natalia, suspiré dramáticamente. Las disculpas son hermosas, pero las acciones tienen consecuencias. Y tú, mi querida hija, vas a aprender esa lección de la manera más directa posible. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con una voz apenas audible. Quiero decir que tu vida cómoda y financiada por papá ha terminado oficialmente. A partir de ahora, tú y tu marido tendréis que arreglárselas solos como la pareja independiente y exitosa que claramente sois. Pero papá, no puedes hacer esto. Soy tu hija, gritó desesperada. Sí, eres mi hija, acordé. Pero también eres una mujer casada de 28 años que acaba de demostrar públicamente que no me respeta ni me valora. Así que ahora es momento de que demuestres que puedes valerte por ti misma. Colgué el teléfono y lo apagué inmediatamente. Sabía que intentaría llamarme obsesivamente durante las próximas horas, pero necesitaba que sintiera la desesperación completa antes de proceder con la siguiente fase del plan. Esa tarde completé todos los trámites bancarios y legales. Para las 6 de la tarde, Natalia había perdido oficialmente su apartamento subsidiado, su seguro médico, su mesada mensual y su luna de miel de ensueño. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera bomba estaba por explotar, y cuando lo hiciera, destruiría no solo su matrimonio, sino toda la vida de mentiras que había construido. El martes 13 de septiembre amaneció gris y lluvioso, como si el clima de Sevilla quisiera acompañar el estado de ánimo que sabía que pronto invadiría la vida de mi hija. Mientras desayunaba mi café con tostadas, observé cómo las gotas de lluvia se deslizaban por la ventana de mi cocina, cada una llevándose consigo un fragmento más de la fachada que Natalia había construido durante años. A las 9 de la mañana en punto, marqué el número de Tomás desde mi teléfono fijo. Su voz sonó alerta y expectante cuando respondió al segundo timbrazo. «Ricardo, he estado esperando tu llamada. ¿Cómo procedemos con la segunda fase?», preguntó sin preámbulos. «Que es hora de contactar con Andrés», le respondí con la misma determinación que había sentido el día anterior. «Pero necesito que lo hagas de manera anónima, tal como habíamos planeado. Usa el teléfono prepago que compraste el mes pasado». «Entendido. ¿Le envío primero las fotografías por correo o prefieres que hable directamente con él?». «Primero la llamada», decidí después de reflexionar durante unos segundos. «Necesito que esté preparado emocionalmente para lo que va a ver. Si le enviamos las pruebas sin previo aviso, podría reaccionar de manera impulsiva y arruinar todo el proceso». Tomás tenía experiencia manejando situaciones delicadas como investigador privado. Sabía exactamente cómo dosificar la información para maximizar el impacto sin causar daños colaterales innecesarios. Habíamos repasado el guión de la conversación varias veces durante las semanas anteriores. «¿A qué hora debo llamarlo?», preguntó Tomás. «A las 11 de la mañana. Suficientemente tarde para que esté en su oficina, pero suficientemente temprano para que tenga todo el día para procesar la información», calculé mentalmente. «Y recuerda, tienes que sonar como alguien que genuinamente se preocupa por su bienestar, no como un chantajista o un vengativo. Por supuesto, voy a presentarme como alguien que tiene información importante sobre su esposa y que prefiere mantenerse anónimo por razones de seguridad personal». Colgué y me dirigí a mi estudio, donde tenía organizadas todas las evidencias que Tomás había recopilado durante meses. Fotografías fechadas con precisión de Natalia entrando y saliendo del edificio de Marcos en horarios que coincidían exactamente con sus supuestas horas extra. Registros de llamadas telefónicas entre ella y el entrenador personal. Facturas de restaurantes caros pagadas con la tarjeta corporativa de la empresa de Andrés durante cenas románticas que no eran con su prometido. La pieza más devastadora del rompecabezas era una grabación de audio que Tomás había conseguido mediante un contacto en el gimnasio donde trabajaba Marcos. En esa grabación, fechada el 5 de septiembre de 2023, apenas 4 días antes de la boda, se podía escuchar claramente a Natalia hablando por teléfono con una amiga. «No, claro que no amo a Andrés de esa manera romántica e intensa», decía su voz con una frialdad que me había helado la primera vez que la escuché. «Pero es estable, tiene dinero,
y me ha puesto como copropietaria de la empresa. Después de casarnos, voy a tener acceso completo a todas las cuentas. Es una inversión a largo plazo, ¿entiendes? Y luego, la parte que sabía que destrozaría completamente a Andrés. Marcos es otra cosa completamente diferente. Con él siento pasión real, química auténtica. Es lo que necesito para no volverme loca en un matrimonio tan práctico. A las 11 en punto, mi teléfono sonó. Era Tomás, confirmándome que acababa de terminar la conversación con Andrés. ¿Cómo ha reaccionado?, pregunté inmediatamente. Exactamente como esperábamos, respondió Tomás con un tono que mezclaba satisfacción profesional con genuina compasión. Primero shock, luego negación, después ira y finalmente una especie de resignación desesperada. Me ha pedido que le envíe todas las pruebas a su correo electrónico personal. ¿Ha mencionado algo sobre confrontar a Natalia inmediatamente? Le he aconsejado que no lo haga hasta que haya revisado todas las evidencias. Le he dicho que necesita estar completamente seguro de los hechos antes de tomar cualquier decisión irreversible. Ha aceptado esperar hasta mañana. Perfecto, murmuré, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban exactamente como había planeado. Envíale todo el material esta tarde. Fotografías, grabaciones, registros financieros, fechas, horarios, todo. Esa tarde, mientras Tomás preparaba el paquete de evidencias que destruiría el matrimonio de mi hija, recibí varias llamadas más de Natalia. Su tono había evolucionado desde la histeria del día anterior hacia algo más parecido a la desesperación calculada. «Papá, he estado pensando en lo que dijiste ayer», comenzó en su cuarta llamada del día, intentando sonar razonable y madura. «Tienes razón en estar molesto conmigo. Mi comportamiento en la boda fue inaceptable e injustificable. Me alegra saber que has tenido tiempo para reflexionar», respondí manteniendo un tono neutral. «He hablado con mamá sobre todo esto», continuó, y pude detectar que estaba siguiendo algún tipo de guión preparado. Ella me ha hecho ver que he estado dirigiendo mi frustración hacia la persona equivocada. Tú siempre has estado ahí para mí, financiando mis estudios, mi apartamento, ayudándome cuando lo necesitaba. «Ah, sí. ¿Y qué opina Isabel sobre tu comportamiento del sábado?», pregunté con curiosidad genuina. «Mamá dice que quizás he estado influenciada por su resentimiento hacia ti durante demasiado tiempo», admitió con una voz pequeña. «Dice que es hora de que forme mis propias opiniones sobre nuestra relación padre-hija. Interesante». Isabel estaba intentando hacer control de daños, probablemente temiendo que yo pudiera revelar algunas de las conversaciones que Tomás había grabado, donde ella aconsejaba a Natalia sobre cómo manipular a Andrés financieramente. «Me parece muy sabio por parte de tu madre», comenté secamente. «¿Y qué planes tienes para demostrar esta nueva madurez y perspectiva?». «Bueno, pensaba que podríamos almorzar juntos mañana, solo tú y yo, para hablar como adultos y para que pueda disculparme apropiadamente por mi comportamiento». «Mañana puede ser complicado», mentí deliberadamente. «Tengo varios compromisos importantes que no puedo cancelar». «Por favor, papá», exclamó, y toda su compostura cuidadosamente construida se desplomó instantáneamente. «Necesito hablar contigo. Las cosas con Andrés están tensas desde lo que pasó en la boda». «¿Tensas de qué manera?», pregunté con fingida preocupación paternal. «Él está actuando de manera extraña, distante. Ayer por la noche Barry Lee me dirigió la palabra, y esta mañana se fue a trabajar sin desayunar conmigo, cosa que nunca hace. Por supuesto que estaba actuando de manera extraña. Acababa de recibir información devastadora sobre la mujer con la que se había casado hacía apenas 4 días. Probablemente estaba pasando por todas las etapas del duelo emocional. Quizás Andrés también está procesando lo que pasó en la boda», sugerí con falsa compasión. «Debe haber sido muy incómodo para él presenciar ese intercambio entre nosotros». «Exactamente», exclamó Natalia, agarrándose a esa explicación como a un salvavidas. «Por eso necesito arreglar las cosas contigo. Si él ve que tú y yo hemos resuelto nuestras diferencias, quizás las cosas vuelvan a la normalidad». «Entiendo tu lógica», dije lentamente. «Pero, Natalia,
Algunas palabras no se pueden retirar. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes. «Pero papá, soy tu hija», gritó desesperada. «Tienes que perdonarme, familia es familia». «Sí», acordé con una voz suave que contrastaba deliberadamente con su tono histérico. Familia es familia, y las familias se apoyan mutuamente, se respetan mutuamente, se aman incondicionalmente, ¿no te parece? Sí, exactamente. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Entonces ayúdame a entender algo, Natalia. Continué con el mismo tono pausado. Si familia es familia, si el respeto mutuo es tan importante, ¿por qué elegiste humillarme públicamente en lugar de hablar conmigo privadamente sobre cualquier resentimiento que pudieras tener? El silencio se prolongó durante varios segundos. Podía escuchar su respiración irregular al otro lado de la línea. Yo no sé qué me pasó, murmuró finalmente. Fue como si toda la presión acumulada durante años hubiera explotado de repente. ¿Presión acumulada durante años?, repetí. ¿Te refieres a la presión de aceptar mi apoyo financiero mientras secretamente me despreciabas? No, no es eso, protestó, pero su voz sonaba menos convincente que antes. Entonces explícamelo, Natalia. Explícame cómo alguien que me respeta y me ama como familia puede guardar tanto resentimiento durante tanto tiempo y luego explotarlo de la manera más cruel posible en el momento más público posible. Otro silencio largo. Esta vez, cuando habló, su voz sonaba quebrada y pequeña. No tengo una buena explicación, papá. Solo sé que me equivoqué y que haría cualquier cosa por deshacerlo. Lo sé, cariño, dije con una ternura genuina que me sorprendió incluso a mí. Pero algunas cosas no se pueden deshacer. Solo se pueden enfrentar las consecuencias y aprender de ellas. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó con una voz apenas audible. Significa que mañana va a ser un día muy importante para ti y para Andrés, respondí misteriosamente. Y después de mañana podremos hablar sobre cómo reconstruir nuestra relación sobre bases completamente honestas. Colgué el teléfono sabiendo que en menos de 24 horas, el mundo cuidadosamente construido de Natalia se desmoronaría completamente. El miércoles 14 de septiembre comenzó con una calma engañosa que me recordó a esos momentos de silencio absoluto que preceden a los terremotos más devastadores. Mientras tomaba mi café matutino en la terraza, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban los tejados de Sevilla, sabía que en algún lugar de la ciudad, Andrés Morales Castro estaba revisando por tercera o cuarta vez el dossier completo que había recibido de Tomás la tarde anterior. A las 8:30 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tomás. Objetivo: ha confirmado recepción del material. Respuesta emocional visible, incluso a través del correo electrónico. Solicita reunión urgente para aclarar detalles adicionales. Sonreí mientras releía el mensaje. La precisión profesional de Tomás siempre me había impresionado, pero en este caso particular, su capacidad para mantener la distancia emocional mientras manejaba información tan explosiva era exactamente lo que necesitaba. Le respondí inmediatamente. Autoriza la reunión. Ubicación neutral. Café Central, Plaza de Armas, 10:30 am. Mantén el anonimato parcial hasta evaluar su estado emocional. Mientras me vestía para salir, no pude evitar sentir una mezcla extraña de anticipación y melancolía. Por un lado, estaba a punto de presenciar la caída definitiva de la construcción de mentiras que mi hija había levantado durante años. Por otro lado, no podía ignorar que un joven inocente estaba a punto de ver destruidos sus sueños de felicidad matrimonial por culpa de la persona en quien más confiaba. A las 10 en punto, me posicioné estratégicamente en una cafetería ubicada frente al Café Central, desde donde podía observar claramente la reunión entre Tomás y Andrés sin ser visto. Pedí un cortado y un croissant, aunque sabía que probablemente no tocaría ninguno de los dos. Andrés llegó 5 minutos tarde y su apariencia me impactó inmediatamente. El joven empresario seguro y elegante que había conocido durante años se había transformado en alguien irreconocible. Su traje, habitualmente impecable, estaba arrugado como si hubiera dormido con él puesto.
Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, evidenciando una noche de insomnio y lágrimas. Su cabello, normalmente peinado con gel, estaba despeinado y sucio. Tomás ya estaba sentado en una mesa discreta del fondo cuando Andrés entró al café. Pude ver cómo el investigador se levantó parcialmente para saludarlo, señalando la silla vacía frente a él. Andrés se sentó con movimientos mecánicos, como un autómata. Aunque no podía escuchar la conversación desde mi posición, la comunicación corporal de ambos hombres me contaba toda la historia que necesitaba conocer. Tomás hablaba con gestos mesurados y expresión seria, señalando ocasionalmente una carpeta manila que había colocado sobre la mesa. Andrés asentía compulsivamente, sus manos temblando visiblemente mientras hojeaba documentos que claramente reconocía como auténticos. En un momento determinado, vi cómo Andrés se llevó ambas manos a la cabeza, sujetándosela como si quisiera evitar que explotara. Sus hombros se sacudían de manera que no dejaba dudas sobre que estaba llorando silenciosamente. Tomás se inclinó hacia adelante, hablándole con lo que parecía ser un tono consolador pero firme. La reunión duró exactamente 47 minutos. Cuando terminó, Andrés estrechó la mano de Tomás con una expresión que mezclaba gratitud desesperada con dolor profundo. Salió del café caminando como un hombre que acababa de recibir un diagnóstico terminal. 20 minutos después, Tomás se reunió conmigo en mi ubicación de observación. «¿Cómo ha ido?», pregunté sin preámbulos, aunque su expresión ya me había dado la respuesta básica. «Devastado pero agradecido», respondió Tomás sentándose frente a mí. Al principio ha intentado negar la evidencia, buscando explicaciones alternativas para cada fotografía, cada registro, cada grabación. Pero cuando le he mostrado la grabación de audio del 5 de septiembre, se ha derrumbado completamente. ¿La grabación donde habla sobre el matrimonio como una inversión a largo plazo? Exactamente esa. Ha reconocido inmediatamente la voz de Natalia, y cuando ha escuchado la parte sobre Marcos, siendo su pasión real, ha comenzado a llorar sin control, relató Tomás con expresión grave. Me ha contado que durante los últimos meses había notado cambios en el comportamiento de ella, pero que los había atribuido al estrés de organizar la boda. ¿Qué tipo de cambios? Frialdad física, falta de interés en conversaciones sobre el futuro de la empresa, gastos inexplicables que ella justificaba como inversiones personales. También me ha confesado que durante la luna de miel que tenían planeada, ella había insistido en tener habitaciones separadas para mantener el romance. Esa información me sorprendió. Incluso yo, con toda mi desconfianza hacia las motivaciones de Natalia, no había imaginado que llegaría tan lejos en su frialdad calculada. ¿Le has dado algún consejo sobre cómo proceder?, pregunté. Le he recomendado que consulte con un abogado especializado en divorcios antes de confrontar a Natalia, especialmente porque ella aparece como copropietaria de la empresa y podría intentar reclamar la mitad de los activos en caso de separación, explicó Tomás. También le he sugerido que reúna discretamente todos los documentos financieros importantes antes de que ella se dé cuenta de que él conoce la verdad. ¿Ha mencionado algo sobre hablar conmigo? Sí. Me ha preguntado insistentemente sobre mi identidad y cómo había obtenido toda esa información. Le he dicho que tengo fuentes confiables que prefieren mantenerse anónimas, pero que todo el material ha sido recopilado por motivos de protección hacia él, no de venganza hacia ella. ¿Se lo ha creído? Parcialmente. Es un hombre inteligente, Ricardo. Sospecha que alguien cercano a la familia está involucrado, pero en este momento está demasiado destrozado emocionalmente como para investigar esa conexión. A las 12 del mediodía, mientras almorzaba en casa, recibí la primera llamada histérica de Natalia. «Papá, Andrés está actuando de manera completamente extraña», gritó sin ni siquiera saludar. Esta mañana salió de casa sin decirme a dónde iba, y cuando intenté llamarlo, me envió directamente al buzón de voz. Quizás tenga trabajo importante que atender, sugerí con falsa tranquilidad. Los primeros días después de una boda pueden ser estresantes para los empresarios jóvenes. No, esto es diferente.
insistió con una voz que bordeaba la histeria. Anoche no me tocó ni una sola vez. Estuvimos en la misma cama y fue como si yo fuera invisible. Natalia, quizás deberías hablar directamente con tu marido sobre estas preocupaciones, le aconsejé con tono paternal. La comunicación honesta es la base de cualquier matrimonio exitoso. He intentado hablar con él, pero cada vez que le pregunto qué le pasa, me mira de una manera que me da miedo, confesó, y pude detectar que su pánico era completamente genuino. ¿Miedo? ¿De qué tipo?, pregunté con curiosidad morbosa. Como si hubiera descubierto algo terrible sobre mí y estuviera esperando el momento adecuado para confrontarme, murmuró con una voz temblorosa. ¿Y hay algo terrible que él podría haber descubierto?, pregunté con una inocencia estudiada. El silencio que siguió a mi pregunta se prolongó durante casi 30 segundos. Era un silencio cargado de culpa, miedo y la horrible comprensión de que sus peores pesadillas podrían estar materializándose. «Papá, ¿por qué me preguntas eso?», respondió finalmente con una voz pequeña y asustada. «Porque si estás preocupada de que tu marido haya descubierto algo terrible, eso sugiere que hay algo que descubrir», respondí con lógica implacable. «Yo no he hecho nada malo», exclamó, pero su protesta sonaba desesperada y poco convincente incluso para ella misma. «Entonces no tienes nada de qué preocuparte», concluí con una calma que sabía que la enloquecería. «Los matrimonios honestos sobreviven a cualquier malentendido». «Papá, necesito que me ayudes», suplicó abandonando cualquier pretensión de dignidad. «Si Andrés está pensando en hacer algo drástico, necesito tu apoyo. Necesito que hables con él y le expliques que nuestra familia no es lo que parece». «¿Y qué debería explicarle exactamente?», pregunté con genuina curiosidad. «Que yo te amo, que lo que dije en la boda fue producto del estrés, que somos una familia normal con problemas normales». «Natalia», dije con una voz suave pero firme, «no puedo mentirle a tu marido sobre la naturaleza de nuestra relación. Sería profundamente deshonesto hacia él, y él se merece la verdad completa sobre la mujer con la que se ha casado». «¿Qué quieres decir con la verdad completa?», preguntó con una voz apenas audible. «Quiero decir que si Andrés tiene preguntas sobre tu carácter, tu honestidad o tu capacidad para ser una esposa fiel y comprometida, yo no voy a mentir para protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones». El gemido de horror que escapó de su garganta me confirmó que había entendido perfectamente el mensaje. «Papá, por favor», susurró. «Soy tu hija». «Sí», acordé, «eres mi hija. Y es precisamente por eso que no voy a permitir que sigas viviendo una vida construida sobre mentiras y manipulaciones. Es hora de que enfrentes la verdad sobre ti misma, Natalia, y es hora de que Andrés conozca esa verdad también. Él va a pedirme el divorcio», gritó desesperada. «Esa», respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí, «será su decisión, y cualquiera que sea su decisión, será la correcta para él». Colgué el teléfono y lo apagué inmediatamente, sabiendo que las próximas horas serían cruciales y que no podía permitir que las súplicas desesperadas de Natalia me hicieran vacilar en mi resolución. El dominó había comenzado a caer y ya no había manera de detener la cadena de eventos que yo mismo había puesto en movimiento. El jueves 15 de septiembre de 2023 será una fecha que recordaré para siempre, no solo por ser el día en que la verdad finalmente emergió de las sombras, sino por ser el momento en que presencié cómo una vida construida sobre cimientos de engaño se desplomó con la fuerza de un edificio demolido. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó con la insistencia de una alarma de incendios. Era Elena, mi hermana, quien rara vez me llamaba tan temprano a menos que fuera algo urgente. «Ricardo, ¿qué diablos está pasando?», me preguntó sin preámbulos, su voz cargada de preocupación y confusión. «Isabel me acaba de llamar histérica, diciendo que Natalia está teniendo una crisis nerviosa y que tú tienes algo que ver con esto». «Buenos días, Elena», respondí con deliberada tranquilidad mientras me servía el primer café del día. «¿Qué te ha contado exactamente Isabel?». «Dice que Andrés llegó a casa anoche con una carpeta llena de fotografías y documentos, que confrontó a Natalia con acusaciones de infidelidad
y que ella está completamente destrozada, relató Elena rápidamente. También dice que tú has cortado todo el apoyo financiero que le dabas y que sospechan que estás detrás de toda esta situación. ¿Y qué opinas tú de todo esto?, pregunté, genuinamente curioso por conocer la perspectiva de mi hermana. Elena guardó silencio durante varios segundos antes de responder. Ricardo, conozco a mi sobrina desde que nació. También conozco el tipo de madre que ha sido Isabel durante todos estos años. Y sobre todo, te conozco a ti. Si has llegado al punto de cortar completamente el contacto con Natalia, es porque has descubierto algo realmente grave. Su intuición siempre había sido aguda y una vez más había dado en el clavo con precisión quirúrgica. Elena, durante los próximos días van a circular muchas versiones diferentes de esta historia, le expliqué cuidadosamente. Te pido que mantengas una mente abierta y que juzgues los hechos cuando tengas toda la información disponible. ¿Los hechos incluyen que Natalia efectivamente ha estado engañando a su marido?, preguntó directamente. Los hechos hablarán por sí mismos, respondí, evitando dar detalles específicos. Pero te aseguro que todo lo que está sucediendo es consecuencia directa de decisiones que Natalia tomó libremente durante meses, si no años. A las 9 de la mañana, Tomás me llamó con el reporte de la confrontación nocturna entre Andrés y Natalia. Ricardo, Andrés me contactó anoche después de hablar con su esposa. Comenzó Tomás con tono profesional pero comprensivo. Me ha autorizado a compartir contigo los detalles de lo que sucedió, considerando que sospecha fuertemente de tu participación en todo esto. ¿Cómo se desarrolló la confrontación?, pregunté, preparándome mentalmente para escuchar detalles que sabía serían devastadores. Andrés llegó a casa a las 6 de la tarde con toda la documentación que le habíamos proporcionado. Encontró a Natalia preparando la cena, actuando de manera completamente normal. Le pidió que se sentara en el salón porque necesitaba hablar con ella sobre algo importante, narró Tomás con detalle cinematográfico. ¿Cómo reaccionó ella inicialmente? Al principio intentó mantener la compostura. Cuando él le mostró las primeras fotografías de ella entrando al edificio de Marcos, alegó que eran sesiones de entrenamiento personal normales, pero cuando le puso la grabación de audio del 5 de septiembre, su fachada se desplomó completamente. Pude imaginar vívidamente la escena. Natalia escuchando su propia voz, describiendo su matrimonio como una inversión a largo plazo y confesando su pasión real por Marcos. La horror y la vergüenza que debió sentir al darse cuenta de que sus palabras más íntimas y traicioneras habían sido capturadas y documentadas. ¿Qué argumentos utilizó para defenderse?, continué preguntando. Inicialmente, negación completa. Luego alegó que la grabación estaba sacada de contexto, que había sido una conversación hipotética, que nunca había tenido intenciones serias de engañarlo, detalló Tomás. Pero cuando Andrés le mostró los registros financieros de las cenas románticas pagadas con dinero de la empresa, los regalos comprados para Marcos, las reservas de hotel, toda su estrategia defensiva se desintegró. ¿Y entonces? Entonces cambió de táctica completamente. Comenzó a llorar histéricamente, diciendo que había cometido un error terrible, que estaba confundida por el estrés de la boda, que Marcos no significaba nada para ella, continuó el investigador. Le suplicó perdón, prometió cortar todo contacto con el entrenador, incluso le ofreció renunciar a su parte de la empresa como gesto de buena fe. ¿Cómo respondió Andrés a estas súplicas? Con una frialdad que me sorprendió viniendo de alguien tan joven, admitió Tomás. Le dijo que el problema no era solo la infidelidad física, sino la naturaleza calculadora y mentirosa de todo su comportamiento. Le mencionó específicamente la conversación grabada donde hablaba del matrimonio como una transacción financiera. Esa respuesta me llenó de una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Andrés había demostrado tener más fortaleza moral de la que yo había esperado. Tristeza porque un joven de 35 años había tenido que madurar brutalmente en una sola noche. ¿Cuál fue su decisión final?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Le dijo que el matrimonio había terminado,
que no podía continuar viviendo con alguien en quien había perdido completamente la confianza. Le dio 24 horas para abandonar la casa que compartían y le comunicó que iniciaría inmediatamente los trámites de divorcio. ¿Cómo terminó la conversación? Natalia tuvo una crisis de pánico completa, hiperventilación, llanto incontrolable, amenazas de autolesión. Andrés tuvo que llamar a Isabel para que viniera a hacerse cargo de ella. Él se marchó de la casa y durmió en un hotel, concluyó Tomás. A las 11 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Natalia, utilizando el teléfono de Isabel porque yo había bloqueado su número después de nuestras conversaciones de los días anteriores. «Papá, por favor, atiéndeme», gritó inmediatamente, su voz destrozada por horas de llanto. «Todo se ha acabado. Andrés me va a dejar. Dice que va a pedirme el divorcio». «Natalia, respira profundamente», le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Cuéntame exactamente qué ha pasado». «Él lo sabe todo», sollozó incontrolablemente. «Tiene fotografías, grabaciones, documentos, sabe lo de Marcos, sabe lo de las cenas, sabe todo sobre el dinero de la empresa». «¿Y es verdad lo que él sabe?», pregunté con una suavidad deliberada. «Eso no importa ahora», gritó desesperada. «Lo que importa es que mi matrimonio está destruido, que voy a perder todo, la casa, la empresa, mi reputación. Natalia, es muy interesante que tu primera preocupación sean las pérdidas materiales», observé con una frialdad clínica. «No estás preocupada por el dolor que le has causado a un hombre que te amaba». «Por supuesto que me preocupo por Andrés», protestó, aunque su tono sugería lo contrario. «Pero papá, necesito tu ayuda. Necesito que hables con él. Necesito que le expliques que yo puedo cambiar». «¿Cambiar qué exactamente?», pregunté. «Todo. Mi comportamiento, mis actitudes, mis errores», tartamudeó. «Puedo cortar completamente el contacto con Marcos. Puedo renunciar a mi parte de la empresa. Puedo hacer terapia de pareja. Lo que sea necesario». «Natalia, ¿realmente crees que Andrés puede volver a confiar en alguien que ha demostrado ser capaz de mantener una doble vida durante meses?», le pregunté con brutal honestidad. «Pero la gente puede cambiar», insistió desesperadamente. «Puedo demostrarle que soy diferente, que puedo ser la esposa que él necesita». «¿La esposa que él necesita o la esposa que tú necesitas ser para mantener tu estilo de vida?», contraataqué. El silencio que siguió a mi pregunta fue revelador. Incluso en medio de su crisis emocional, Natalia se dio cuenta de que había revelado demasiado sobre sus verdaderas motivaciones. «Papá, por favor», murmuró finalmente con una voz quebrada. «Soy tu hija. No puedes ayudarme en el momento más difícil de mi vida». «Natalia, he estado ayudándote durante 28 años», respondí con una tristeza genuina. «Te he dado dinero, apoyo, amor incondicional, segunda oportunidades, terceras oportunidades. Pero no puedo ayudarte a escapar de las consecuencias de tus propias decisiones cuando esas decisiones han herido profundamente a personas inocentes». «Pero voy a perder todo», gritó histéricamente. «Sí», acordé simple y directamente. «Vas a perder todo lo que has construido sobre mentiras, y esa pérdida va a ser tu oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no tienes la seguridad financiera de otros sosteniéndote. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a mantenerme?», preguntó con pánico auténtico. «Vas a hacer lo que hacen millones de personas adultas todos los días», respondí. «Vas a encontrar trabajo. Vas a alquilar un apartamento que puedas permitirte. Vas a pagar tus propias facturas y vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones». «No puedo hacerlo sola», sollozó. «Entonces será hora de que aprendas», concluí. «Porque, Natalia, por primera vez en tu vida adulta, vas a estar realmente sola. Sin mi dinero, sin el dinero de Andrés, sin la manipulación de tu madre. Solo tú, enfrentando la realidad de lo que has creado». Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi cocina durante una hora entera, procesando la mezcla de emociones que se agitaban en mi pecho. Satisfacción por ver que la justicia finalmente se había impuesto.
tristeza por el joven que había perdido sus ilusiones románticas y una melancolía profunda por la hija que había perdido para siempre, no por mi culpa, sino por la suya. Esa tarde, Andrés me llamó directamente por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. «Don Ricardo», me dijo con una voz madura que no había tenido una semana antes, «creo que es hora de que hablemos». La conversación con Andrés esa tarde del jueves fue una de las más difíciles de mi vida. No por conflicto o confrontación, sino por la profundidad del dolor que pude escuchar en la voz de ese joven que, hasta hacía una semana, había sido mi yerno y había representado para mí la esperanza de que mi hija pudiera encontrar la felicidad genuina. «Don Ricardo, necesito que sepa que no le guardo rencor», comenzó Andrés con una voz controlada pero cargada de emoción. «Entiendo que usted actuó para protegerme de una situación que podría haber continuado durante años sin que yo me enterara». «Andrés, antes que nada quiero pedirte disculpas», le respondí con sinceridad absoluta. «No por haber revelado la verdad, sino por no haberte advertido antes de que llegaras al altar. Sabía lo que Natalia estaba haciendo y debería haber encontrado la manera de informarte antes de que te casaras con ella». «¿Por qué no lo hizo?», preguntó sin reproches, solo con curiosidad genuina. «Porque necesitaba estar completamente seguro de mis sospechas. Porque necesitaba evidencia irrefutable que no pudiera ser negada o malinterpretada. Y porque, si soy honesto conmigo mismo, quería que Natalia llegara tan lejos en su engaño que no pudiera justificar sus acciones como errores menores o momentáneos», admití con una honestidad que me costó pronunciar. «Comprendo su posición», respondió después de varios segundos de reflexión. «Aunque debo admitir que parte de mí hubiera preferido conocer la verdad antes de pronunciar mis votos matrimoniales». «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté, cambiando el tema hacia consideraciones más prácticas. «Ya he contactado con mi abogado, Fernando Ruiz Moreno. Mañana mismo iniciaré los trámites de divorcio por adulterio comprobado. Tengo toda la documentación necesaria gracias a la investigación que usted encargó», explicó Andrés con una determinación que me impresionó. «También voy a iniciar los procesos legales para recuperar la participación empresarial que le otorgué a Natalia». «¿Eso va a ser complicado legalmente?». Fernando dice que no, considerando que tenemos pruebas documentales de que ella utilizó fondos de la empresa para financiar su relación extramatrimonial. «Eso constituye malversación de activos conyugales», detalló con un conocimiento legal que había adquirido rápidamente en las últimas 24 horas. «¿Y qué planes tienes a largo plazo?». «Me voy de España, don Ricardo», anunció con una firmeza que no admitía discusión. «Tengo ofertas de negocio en Chile que he estado considerando durante meses. Es el momento perfecto para expandir la empresa internacionalmente y dejar atrás todo esto». Su decisión me llenó de una tristeza inesperada. Andrés había sido, durante años, como el hijo que nunca había tenido. Su partida representaba no solo el final del matrimonio con mi hija, sino también la pérdida de una relación que había valorado profundamente. «¿Cuándo tienes planeado marcharte?», pregunté. «En cuanto se resuelvan los aspectos legales del divorcio. Fernando estima que con toda la evidencia disponible podríamos tener una resolución en menos de 3 meses», calculó. «Para enero de 2024 espero estar establecido en Santiago. Andrés, quiero que sepas que siempre te voy a considerar como parte de mi familia, independientemente de lo que ha pasado con Natalia», le dije con emoción genuina. «Gracias, don Ricardo. Eso significa mucho para mí», respondió, y pude detectar que estaba conteniendo lágrimas. «Usted ha sido más padre para mí durante estos años que mi propio padre antes de fallecer». Después de esa conversación, me quedé reflexionando sobre las ruinas que habían quedado después de la explosión. Un matrimonio destruido, un joven empresario forzado a exiliarse de su país, una familia fragmentada, y en el centro de todo, mi hija enfrentando las consecuencias más devastadoras de su vida. Durante los siguientes 6 meses, desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, observé desde la distancia cómo se desarrollaba el colapso completo de la vida que Natalia
había construido. Isabel me informaba periódicamente sobre su estado, no por preocupación genuina por mi bienestar emocional, sino porque necesitaba que yo entendiera la magnitud de la crisis para poder manipularme hacia una reconciliación. «Ricardo, tu hija está viviendo en mi sofá desde hace 2 meses», me contó Isabel durante una de nuestras conversaciones telefónicas más tensas. No consigue trabajo porque está en tratamiento psicológico por depresión severa y ataques de pánico. Los medicamentos la tienen en un estado que barely le permite funcionar día a día. ¿Está recibiendo ayuda profesional adecuada?, pregunté, porque a pesar de todo, mi instinto paternal no había desaparecido completamente. Sí, está viendo a la doctora Carmen Vega en el hospital universitario, sesiones 2 veces por semana. Pero los médicos dicen que va a ser un proceso largo, explicó Isabel con un tono que oscilaba entre la genuina preocupación y la manipulación calculada. ¿Ha intentado buscar empleo? Ha ido a varias entrevistas, pero cuando los empleadores le preguntan sobre el gap en su currículum después de su matrimonio fallido, se descompone emocionalmente. Además, el escándalo del divorcio se ha esparcido por círculos profesionales de Sevilla. Su reputación está destruida, detalló Isabel cruelmente. En febrero de 2024, 5 meses después del colapso inicial, recibí información de que Andrés había finalizado todos los trámites legales y se había marchado definitivamente a Chile. Había recuperado completamente su participación empresarial, vendido sus propiedades en España y cortado todos los vínculos con su vida anterior. Fue entonces, en marzo de 2024, cuando tomé la decisión que había estado considerando durante meses. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del dolor y la traición, a pesar de la humillación pública que había sufrido, Natalia seguía siendo mi hija. Y como padre, tenía la responsabilidad de ofrecerle una oportunidad de redención genuina. La llamé directamente a su teléfono móvil un martes por la tarde. Su voz cuando contestó era irreconocible, apagada, sin energía, como la de alguien que había perdido completamente la esperanza. «Natalia, soy papá», le dije simplemente. El silencio que siguió se prolongó durante casi 1 minuto completo. Podía escuchar su respiración irregular. Podía imaginarla procesando el shock de recibir mi llamada, después de 6 meses de silencio total. «Papá», murmuró finalmente, y esa única palabra contenía años de dolor, arrepentimiento y desesperación. «Quiero que vengas a mi casa el sábado por la tarde. Tenemos que hablar», le dije con un tono que no admitía negociación. ¿Vas a darme otra oportunidad?», preguntó con una voz tan pequeña y vulnerable que me recordó a la niña de 8 años que había sido antes de que Isabel comenzara su trabajo de manipulación. «Voy a darte la oportunidad de ganarte una segunda oportunidad», la corregí cuidadosamente. «Pero va a tener condiciones muy específicas e innegociables. Y si fallas en cualquiera de esas condiciones, será la última conversación que tengamos en nuestras vidas». «Acepto cualquier condición», respondió inmediatamente, sin siquiera preguntar cuáles serían. «El sábado a las 4 de la tarde, ven sola, sin Isabel, sin abogados, sin intermediarios. Solo tú y yo hablando como adultos sobre cómo puedes reconstruir tu vida desde cero», le expliqué. «Estaré ahí, papá». «Te lo prometo», dijo con una determinación que no había escuchado en su voz desde hacía años. Después de colgar, me senté en mi terraza mirando el atardecer sevillano y reflexionando sobre la conversación que tendríamos en pocos días. No sería una reconciliación fácil o emocional. Sería un contrato riguroso entre un padre que había aprendido a establecer límites y una hija que necesitaba aprender las lecciones más básicas sobre responsabilidad, honestidad y dignidad personal. Las condiciones que le impondría serían severas pero justas. Tratamiento psicológico continuado, empleo estable y honesto, independencia financiera completa y la demostración sostenida durante 1 año completo de que podía vivir como una persona íntegra y responsable. Sabía que sería el año más difícil de la vida de Natalia, pero también sabía que podría ser su única oportunidad real de convertirse en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser, antes de que las mentiras y la manipulación corrompieran completamente su carácter.
El sábado determinaría si mi hija estaba realmente dispuesta a hacer el trabajo necesario para merecer una segunda oportunidad o si había perdido para siempre la capacidad de cambiar genuinamente. El sábado 16 de marzo de 2024 llegó con esa luz dorada característica de la primavera sevillana que había presenciado tantos momentos decisivos en mi vida. Mientras preparaba café para 2 personas por primera vez en 6 meses, no pude evitar sentir una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Esta conversación definiría no solo el futuro de mi relación con Natalia, sino también si ella tenía realmente la capacidad de transformarse en una persona diferente. A las 4 en punto exactamente, escuché el timbre de mi apartamento. Cuando abrí la puerta, me costó reconocer a la mujer que tenía delante. Natalia había perdido al menos 10 kilos. Su cabello estaba recogido en una coleta simple, sin ningún tipo de producto de peinado. Vestía unos vaqueros gastados y una camisa blanca básica que probablemente había comprado en alguna tienda de segunda mano. Pero lo más impactante era su rostro. Había perdido toda la arrogancia y petulancia que había caracterizado su personalidad durante años, reemplazada por una humildad genuina que jamás había visto en ella. «Hola, papá», me dijo con una voz suave, manteniendo la mirada baja como una niña que sabe que ha hecho algo terriblemente malo. «Natalia, pasa y siéntate en el salón», le respondí con un tono neutro, señalando hacia el sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones superficiales durante años. Se sentó en el borde del asiento, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, esperando que yo tomara la iniciativa. Su postura corporal comunicaba claramente que entendía la gravedad de la situación y que no tenía intención de intentar manipular o controlar la conversación. «Antes de empezar, quiero que entiendas algo fundamental», comencé, sentándome en mi sillón favorito frente a ella. «Esta no es una conversación entre un padre que perdona automáticamente a su hija. Esta es una conversación entre 2 adultos, donde uno de ellos debe demostrar que merece una segunda oportunidad, después de haber traicionado completamente la confianza del otro». «Lo entiendo, papá», murmuró sin levantar la vista. «¿Realmente lo entiendes, Natalia? Porque durante 28 años has vivido con la seguridad de que sin importar qué hicieras, siempre habría alguien que te rescataría de las consecuencias. Tu madre cuando eras niña, yo cuando eras adolescente y adulta joven, Andrés cuando te casaste. Esa red de seguridad ya no existe», le expliqué con una claridad que no admitía malentendidos. «Lo sé», respondió, y por primera vez levantó la mirada para encontrarse con la mía. «Estos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más educativos. He tenido que enfrentar quién soy realmente cuando no tengo el dinero de nadie más sosteniéndome. Cuéntame exactamente cómo has estado viviendo», le pedí, necesitando conocer los detalles concretos de su experiencia. «Desde enero estoy trabajando en una zapatería llamada Calzados Miranda en la calle Sierpes», comenzó su relato con una honestidad que me sorprendió. 8 horas diarias de lunes a sábado, vendiendo zapatos a turistas y locales por 900 euros al mes. Es agotador, los pies me duelen constantemente y algunos clientes me tratan como si fuera invisible. ¿Y dónde vives? Alquilo una habitación en un piso compartido en el barrio de Triana por 300 euros mensuales. Comparto cocina y baño con 2 estudiantes universitarias que tienen la mitad de mi edad», continuó sin dramatismo, simplemente exponiendo los hechos. «Cocino mis propias comidas, lavo mi propia ropa, pago mis propias facturas por primera vez en mi vida adulta. ¿Cómo te sientes viviendo así?» «Al principio fue horrible», admitió con una honestidad que me conmovió a pesar de mis defensas emocionales. «Lloraba todas las noches durante las primeras semanas. Me sentía humillada, furiosa, como si el mundo me hubiera tratado injustamente. Pero la doctora Vega me ayudó a entender que esos sentimientos venían de una mentalidad de privilegio que nunca había cuestionado». «¿Sigues en terapia psicológica?» «Sí, 2 sesiones por semana con la doctora Carmen Vega en el hospital universitario. Pago las sesiones con mi propio dinero, 120 euros cada una.
lo que significa que una parte significativa de mi salario se va en tratamiento. Explicó con una precisión matemática que demostraba que había aprendido a manejar un presupuesto real. Pero es necesario. He tenido que desaprender patrones de comportamiento que había desarrollado durante décadas. ¿Qué tipo de patrones? La manipulación emocional, la mentira compulsiva, la sensación de que merezco cosas sin trabajar por ellas, la incapacidad de aceptar responsabilidad por mis acciones. Enumeró con una autoconciencia que jamás había demostrado anteriormente. También he tenido que enfrentar el hecho de que traté a Andrés como un objeto, no como una persona con sentimientos y derechos propios. Su mención de Andrés me hizo sentir una punzada de dolor renovado. ¿Has tenido algún contacto con él desde que se marchó a Chile? No, y no debería tenerlo, respondió inmediatamente. La doctora Vega me ha explicado que cualquier intento de contactarlo sería una forma de continuar con mis patrones manipulativos. Él merece construir una nueva vida sin interferencia de la persona que lo traicionó tan profundamente. ¿Y qué hay de Marcos? Corté todo contacto con él inmediatamente después de que Andrés me confrontara. Dijo con una voz firme. Cambié mi rutina de ejercicios, evito los lugares donde podría encontrármelo, eliminé su número de teléfono. Esa relación fue síntoma de problemas mucho más profundos en mi carácter que tengo que solucionar antes de poder tener cualquier tipo de relación romántica saludable. Natalia, necesito hacerte una pregunta muy directa, le dije, preparándome para la parte más difícil de nuestra conversación. ¿Realmente entiendes la magnitud del daño que causaste, no solo a Andrés sino a toda la familia, o simplemente estás diciendo lo que crees que quiero escuchar? Ella guardó silencio durante varios minutos y pude ver cómo procesaba mentalmente la pregunta. Cuando finalmente respondió, su voz temblaba con emoción genuina. Papá, durante estos meses he tenido tiempo de revisar cada decisión que tomé durante los últimos años. He entendido que no solo traicioné a Andrés, sino que te utilicé como un banco personal mientras te despreciaba secretamente. He entendido que humillarte en mi propia boda fue el acto más cruel e imperdonable que podía haber cometido. Comenzó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Continúa, le pedí necesitando escuchar todo. He entendido que arruiné la vida de un hombre bueno que me amaba genuinamente, que destruí la reputación de nuestra familia, que desperdicié todas las oportunidades que me diste para ser una mejor persona. Siguió hablando entre sollozos. Y he entendido que nada de lo que pueda hacer ahora puede deshacer ese daño. Solo puedo trabajar para convertirme en alguien diferente para que nunca vuelva a causar tanto dolor a las personas que amo. ¿Y estás dispuesta a hacer ese trabajo, independientemente de si yo decido perdonarte o no? Sí, respondió sin hesitación, porque finalmente he entendido que convertirme en una persona mejor no es algo que hago para obtener perdón o beneficios. Es algo que tengo que hacer por responsabilidad moral hacia las personas que he dañado y hacia mí misma. Durante la siguiente hora, establecimos las condiciones específicas para su posible redención. Continuaría trabajando en empleos honestos que pagara con su propio esfuerzo. Mantendría su independencia financiera completa durante un mínimo de un año antes de aceptar cualquier ayuda económica mía. Seguiría en terapia psicológica hasta que tanto ella como su doctora consideraran que había completado su proceso de transformación personal. Más importante aún, tendría que demostrar con acciones consistentes durante 12 meses que había desarrollado genuina empatía, honestidad y responsabilidad personal. No habría reconciliación emotiva inmediata, no habría perdón automático por lazos familiares. Natalia, quiero que entiendas que nuestra relación nunca volverá a ser lo que era antes, le expliqué al final de nuestra conversación. Demasiadas cosas han pasado, demasiada confianza se ha perdido. Pero si demuestras durante el próximo año que realmente has cambiado, podemos construir una relación diferente, basada en respeto mutuo y honestidad completa. Entiendo, papá, y acepto esas condiciones, respondió con una determinación que sonaba auténtica. Entonces te voy a llamar una vez al mes para revisar tu progreso, ni más ni menos. El resto depende completamente de ti, concluí. Cuando se marchó esa tarde,
Me quedé en mi terraza reflexionando sobre la extraña sensación de esperanza cautelosa que sentía por primera vez en casi un año. Había visto algo en los ojos de mi hija que no había estado presente durante décadas. Humildad genuina y la determinación de una persona que finalmente había tocado fondo y estaba dispuesta a subir desde ahí. Hoy, 8 meses después de esa conversación, Natalia sigue trabajando en la zapatería, sigue viviendo independientemente, sigue en terapia y sigue cumpliendo cada una de las condiciones que establecimos. Nuestra relación es diferente, más formal, menos emotiva, pero también más honesta y respetuosa de lo que jamás había sido. He aprendido que ser padre no significa proteger a los hijos de las consecuencias de sus acciones, sino enseñarles que todas las decisiones tienen resultados y que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas que amamos enfrenten las lecciones más duras de la vida. Natalia perdió un matrimonio, una fortuna, una reputación y años de comodidad financiera. Pero ganó algo que nunca había tenido: la oportunidad de descubrir quién podía ser cuando nadie más la sostuviera excepto ella misma. Y yo aprendí que a veces la venganza más perfecta no es la destrucción del adversario, sino darle la oportunidad de convertirse en una persona mejor de la que nunca fue. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última...
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,